Siukuna kutincha tigramushpa kana upanchi ari kay pirapang saktapi kana upanchi hasta wangari San Francisco puncha kaskata yarishpa apunchita yarishpa kay paktachikunata paktachinakupan. Estamos en la comunidad de Pirapán, queda en la parroquia de Imantac del cantón Cotacachi. En honor a San Francisco, está festejando aquí en la comunidad de Pirapán. Y como también está realizando la celebración de Santa Misa con el párroco de Imantac. Vamos a escuchar. La fiesta de San Francisco de Asís. ¿Sí saben quién fue San Francisco de Asís? ¿No serio? Eso fue un santo franciscano. Él era hermano, no llegó a ser sacerdote, era hermano que pues se preocupó mucho de la caridad, ya que la caridad es la garantía para acceder ¿dónde? En el cielo. De eso se preocupó San Francisco de Asís. Y hoy la palabra de Dios, juntamente con lo que hizo San Francisco de Asís, él trabajó por algo. Y él trabajó porque todos algún día estemos ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ese es el objetivo por el cual San Francisco trabajó. Y su jefe, ¿cuál era el jefe de San Francisco? Así como cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa hay un jefe. ¿Cuál era el jefe de San Francisco? A ver, ¿cuál creen que era el jefe? ¿Cómo se llamaba? Eso se llamaba Jesús, el Señor. Él era el jefe. Y por tanto, para pues quedar bien ante Él, tenía que trabajar pues evangelizando, compartiendo la palabra de Dios y haciendo las obras de Dios. Es así que también San Francisco nos recuerda hoy en su fiesta que todos somos parte de ese reino. ¿En qué momento nosotros somos parte del reino de los cielos? ¿En qué momento? En nuestro bautismo. Alce la mano aquí los bautizados. Y si no, ponemos agua para bautizar a todos. Eso. Alce la mano. Por ahí dice, parece que me bautizaron o no. Eso, seguro, a mí me bautizaron. Eso. Entonces vean, todos somos miembros del reino de Dios. Y San Francisco trabajó por eso. Porque nosotros también actuemos con convicción ante eso. Es decir, no pues desentendidos de las cosas de Dios, no, al contrario, hay que entendernos de las cosas de Dios, hay que acercarnos a Dios. Y el Señor nos dice, a veces hay que ser despedidos, pero claro, con justicia. Pues si yo lo he obtenido con justicia, trabajando, pues eso está bien, pero si no lo he obtenido con justicia, eso no está bien. Y trabajo porque pues algún día Dios me va a decir, a ver qué hiciste con esto material, lo produciste, también nos va a pedir cuentas de eso. Así que, segundo, hay que desprendernos de qué más decíamos ayer, ¿se acuerdan? De las malas amistades, hay que desprendernos también de ello. A veces tenemos malas amistades que nos llevan por el mal camino y hay que corregir esas malas amistades también. Así que San Francisco, él corrigió a todo el pueblo que andaba pues desviado, él se encaminó y les dijo, oye, eso está mal, el alcohol, tantas cosas malas que hacen, la violencia, las guerras. Por eso incluso San Francisco es conocido como el santo de la paz, ¿sí? La paz. Él dice que habían guerras entre cristianos y musulmanes en aquella época en San Francisco y él se puso en la mitad de ellos. Basta de pelear como hermanos. Porque nosotros somos hermanos, no tenemos que andar peleando. Tenemos que apoyar y promocionarnos los unos a los otros en vez de andar... ¿Sí saben lo que es promocionar, no? ¿Sí saben lo que es promocionar? ¿Sí? ¿Alguna vez han sido promocionados ustedes? Promocionar es dar dignidad. Eso es promocionar.
el pobre que está pues necesitado, dice pues le vamos a dar una beca, les vamos a dar un bono. Eso es promocionar, ¿de acuerdo? Rescatar la dignidad de los seres humanos. Además de eso, San Francisco nos recuerda que también hay cosas que nosotros tenemos también que desecharlas, que tenemos nosotros. A veces somos un poco orgullosos, somos a veces lengua, ¿cómo dice? Lengua corta o larga, eso. Hay que evitar eso. Todas esas cosas que son dañinas para nuestra vida. Y entonces hoy el Evangelio con todo eso nos dice que para entrar al reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? Como niños. ¿Por qué dirá que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños? ¿Por qué será? Porque el niño cuando le ve, él cuando perdona de corazón, no guarda. Porque a veces nosotros ya grandecitos ya no sabemos perdonar, ya nos cuesta perdonar. Porque en nuestro corazón ya habita el orgullo, dice pues que venga él a pedirme perdón. Ey. Y eso no está bien. Hay que aceptar a veces el perdón. Y hay que perdonar como Dios nos pide que perdonemos, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Por eso el maestro del perdón, ¿quién creen que es? Es Jesús. Él es el maestro del perdón. Así que hermanos, pidamos a la Virgencita que en este día que estamos celebrando aquí la fiesta en nuestra comunidad de Perafá, ella también se digne bendecirnos a todos nosotros por la intercesión de San Francisco de Asís, que ella también sea nuestra inspiración, que podamos también desde nuestra humildad acompañarnos en la fe. La educación de nuestros hijos no depende de esto, depende de los valores y principios que nosotros en el camino vamos adquiriendo. Pero siendo pobre, me siento necesitado de Dios. Vean qué bonito, es una pobreza que dignifica, no que destruye por si acaso, ¿no? Es decir, una pobreza para sentirme necesitado ¿de quién? De Dios. Y así que también nosotros también tenemos pobrezas, también tenemos a veces pobrezas materiales o tenemos pobreza espiritual. Pidámosle al Señor que descubramos el sentido del desprendimiento. Hay que desprendernos del orgullo, de la vanidad, de esas cosas, ¿sí? Y aceptar la oración, el perdón, el amor, la confianza en la familia. Así que la Virgencita, San Francisco, nuestro Señor nos bendiga y bendiga a toda la comunidad en este día que está de fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.